haber celebrado el Día de Acción de Gracias. Muy agradecidos al Señor por su gracia para con nosotros y por cada uno de ustedes. Ustedes son una bendición en nuestras vidas y le damos toda la gloria al Señor por lo que está haciendo y hace y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Vamos a orar para prepararnos a estudiar esta segunda parte de la conclusión del estudio que hemos estado llevando acerca del fruto del Espíritu del Señor. Esperamos concluirlo y ahora sí, definitivamente para la próxima semana terminamos el estudio del fruto del Espíritu y nos enfocaremos en la Navidad, de profecías acerca de la venida del Señor y el cumplimiento dado a través de su nacimiento. Así que vamos a orar para empezar y preparar nuestros corazones, alinearlos con la voluntad del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos das de vida, Señor, por tu gracia, tu misericordia, Señor. Gracias por una salvación tan grande que nos has dado, Señor. Padre, gracias por permitirnos libremente abrir tu palabra, Señor, y meditar en las riquezas, en los tesoros del cielo, Señor. La verdad que nos da libertad, porque tu verdad nos hace libres. La verdad, la luz de tu palabra, Señor, que alumbra nuestro camino. Señor, te damos gracias por tu Santo Espíritu, todo lo que hace en nuestra vida, el cambio que produce. Gracias por tu amor derramado en nuestros corazones, Señor, por el gozo, la paz, Señor. Y en esta mañana que vamos a meditar acerca de la paciencia, de la benignidad y la bondad, Señor, danos entendimiento y sobre todo ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Padre, que podamos ser luz de este mundo, Señor, así como tú nos lo has encomendado, Señor. Guíanos, habla directamente a nuestro corazón, Padre amado. Perdona nuestros pecados, límpianos, Señor. Padre, haznos vasos útiles para tu obra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bienvenidos a todos nuevamente. Hemos escrito la clase de hoy, aquí la tenemos, puede tomar, son 3 páginas, ¿verdad? Y empezamos ahora seguimos más bien con esta cualidad del Espíritu Santo que es la paciencia. En el griego la palabra que se describe como paciencia para esta cualidad del Espíritu Santo es macrotumia, ¿verdad? Y en Hebreos 10:35 y 36 dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, la macrotumia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ¿verdad? Vamos a ver varios versículos donde se usa esta palabra. Dice: la paciencia es motivada por la misericordia. Esto es importante entender. La paciencia no condena y es prueba de la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Una persona que ejerce la macrotumia, la paciencia, no va a condenar a otros porque tiene misericordia. Va a tener esta evidencia de la presencia del Espíritu del Señor. Hay 2 palabras que se traducen como paciencia y eso es importante entender. En nuestro idioma, en la Biblia, si leemos ya sea la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, cualquiera, se van a traducir esta palabra paciencia en el griego de 2 maneras en el español. Ahí estas 2 palabras griegas son upomone y macrotumia. Ambas son vitales en la vida del creyente, pero solo una es la cualidad del Espíritu Santo. O sea, en griego se decía paciencia de 2 maneras, upomone, macrotumia, ¿verdad? Macrotumia es la palabra que se utiliza en Gálatas 5:22, pero no podemos comprender su significado sin la palabra upomone. Upomone significa perseverar, permanecer bajo, soportar. Se refiere a la cualidad del carácter que no le permite a uno rendirse bajo las circunstancias o sucumbir bajo las pruebas, la presión. O sea, no se deja uno aplastar. Eso es upomone, aguantar.
Upomone es no rendirse ante las cosas o circunstancias. A veces en las escrituras se traduce como constancia o perseverancia. Cuando leemos nosotros en español, en lugar de decir tengan paciencia, va a decir tengan constancia o perseverancia, pero es la palabra upomone, que quiere decir paciencia ante la situación, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:3 está eso, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, upomone, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, vuestra paciencia, ¿verdad? Ante las pruebas. La paciencia upomone es motivada o inspirada por la esperanza. ¿Se acuerdan que la macrotumia es inspirada por la misericordia? La upomone, la constancia y la perseverancia es inspirada por la esperanza. En la Biblia la palabra esperanza no es un pensamiento lejano de un deseo sino más bien la seguridad de un beneficio, de un fin o un resultado que se está esperando alcanzar. En otras palabras, la constancia, la permanencia, la paciencia upomone es resistir cosas o circunstancias difíciles, inspiradas por la expectativa de algo beneficioso. Vamos a explicar esto un poquito mejor. Dice Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia, la upomone de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? Es una bendición. Consideramos muy felices, dice, bienaventurados los que tienen esa upomone, esa paciencia, ese aguante a las circunstancias, ¿verdad? Y aún el Señor es nuestro ejemplo. Job, nuestro Señor Jesús, aguantó hasta las circunstancias más difíciles por la expectativa del resultado final, la esperanza de lo que iba a traer su sufrimiento. ¿Cuál era la esperanza de Job? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y qué otra esperanza también podemos encontrar nosotros en nuestras pruebas? A veces admiramos mucho a Job y decimos, oh, Job aguantó, yo no podría aguantar como Job, pero ¿qué era lo que lo inspiró a él para aguantar hasta lo indecible, ¿no? Murieron sus hijos, perdió todas sus riquezas, perdió su estatus de influencia, perdió su salud, perdió su esposa, quería que él renegara, ¿verdad? Estaba sufriendo mucho, pero vamos a ver las esperanzas que él tenía. Acuérdense que la upomone, el aguante, esa paciencia a las circunstancias es inspirado por la esperanza. ¿Cuál era la esperanza de Job? Número 1, dice salir como oro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer Job 23, versículo 8 y 10. Ahí está escrito en sus hojitas. Dice Job 23, 8 al 10. He aquí yo iré al oriente, eso está diciendo Job, y no lo hallaré, está hablando de Dios, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job no podía ver a Dios en sus circunstancias. Dice, si voy al norte, no lo veo. Si voy al sur, como diciendo, no veo el propósito. No sé, ¿dónde está Dios en esta situación? No lo podía ver, ¿verdad? Pero Dios sí podía ver a Job. Esa era su esperanza. Él dice, yo no lo veo a él, pero él sí me está viendo a mí. Y saldré como oro, dijo él. Job creía que las pruebas traerían como resultado que él fuera refinado por Dios y que Dios se reflejaría en él. Esa era la esperanza que él tenía. Estas circunstancias tienen un fin, un resultado. Y Job llega a decir al final de su libro algo que nos debe de llamar la atención. Él dice, de oídas te había oído, mas ahora, después de la prueba tremenda, dice, mis ojos te ven, ¿verdad? O sea, llegó a experimentar a Dios de una manera indecible, una manera inimaginable, ¿verdad? Llegó a ver a Dios real. Dios hizo real, lo refinó definitivamente, y ese era su aguante porque tenía esa esperanza. Otra esperanza, el número 2, que podemos tener es ser hechos conforme a la imagen de Jesús. En Romanos 8:28, un versículo muy conocido, dice, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven? El alinearnos a la voluntad de Dios, a ser como su Hijo Jesús. Qué privilegio, ¿no? Llegar a ser conformados a la imagen, obviamente física, ¿no? Pero espiritual, de Jesús mismo. Eso es una esperanza que nos puede impulsar a tener esa paciencia en las circunstancias duras. Otra esperanza número 3, ver al Señor en su segunda venida y o resucitar. Job 19, 25 al 27, esto dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Noten bien, a mí me encanta leer las Escrituras despacito, palabra por palabra, para analizar completamente, y es hermoso comparar diferentes traducciones, porque ahí uno puede entender con amplitud el verdadero mensaje original del Señor. Él dice, Job está diciendo, yo creo que Dios vive, él está viendo Jesús vive. Dice, y al fin de todo, del fin del mundo, él se va a levantar sobre el polvo. Él tenía la esperanza de que iba a ver a Jesús cara a cara, porque Jesús viene, ¿verdad? Y va a pisar. Las profecías hablan de que Él va a venir y va a poner sus pies sobre Jerusalén, el monte, ¿verdad? El monte va a pisar, se va a partir el monte en el momento que Él pise la tierra, ¿verdad? Y se va a abrir camino. Va a haber una modificación geológica, dice, todo monte se va a allanar, se va a alisar, va a haber un tremendo cataclismo, podríamos decir aquí, mundial, todo el mundo va a saber que Jesús ha regresado, viene con poder y gloria a juzgar. Y Job es el primer libro que se escribe de las Escrituras, estamos hablando de miles de años atrás, y Job tiene esa esperanza que va a ver al Señor en su segunda venida, y eso lo impulsaba a soportar. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, ¿verdad? Imagínense, él está hablando de una resurrección. Tenía esa esperanza, yo sé que lo voy a ver, al cual veré por mí mismo. Tan más específico no puede ser Job, ¿verdad? Él sabe, dice, y mis ojos lo verán. O sea, ya por si acaso tengan duda de que es una esperanza basada en nomás libros, no, dice, yo sé que lo voy a ver, dice, y no, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estoy pasando por problemas, pero tengo esta upomone, una paciencia ante las circunstancias, porque tengo esperanza de salir como oro, de ser conformado a la imagen de Jesucristo, de resucitar, de ver con mis propios ojos a Dios mismo, ¿verdad? Hermoso. La cuarta esperanza para tener esta paciencia es saber que vamos a recibir un grande galardón. Hebreos 10:35 al 36 dice, no perdáis vuestra confianza, pues que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, la upomone, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ven, aquí hay un propósito para las circunstancias, es que uno logre entender y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Miren otra vez el versículo 36, dice, porque es necesaria la paciencia, esta upomone, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No, en otras palabras, no vas a recibir la promesa si no haces la voluntad de Dios. O sea, hay un propósito en esa circunstancia difícil para que uno pueda alinearse con la voluntad de Dios, entender su plan. Esa es una esperanza, recibir el galardón, ¿cuál es el galardón? El hecho de ver la voluntad de Dios, el hecho de, en este caso específicamente el grande galardón son la salvación, el premio final. Esperanza número 5, para tener upomone, vencer y estar con Jesús. Hebreos 12:1 y 2 dice, por tanto, nosotros también,
Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con upomone, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, esa esperanza, el gozo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús, ahí está nuestro ejemplo perfecto de paciencia, upomone a las circunstancias. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza de sentarse a la diestra de su Padre, ¿verdad? El galardón, para nosotros el hecho de vencer y estar sentados con el Señor, estar con Él, esa es nuestra esperanza. Esperanza número 6. Llegar a ser maduros o perfectos, como se traduce en nuestra Biblia, y cabales sin que nos falte cosa alguna. Santiago 1, del 2 al 4. Si usted tiene esta esperanza cuando está pasando por su prueba, sea cual sea, ¿verdad? Esto me va a hacer madurar, esto me va a hacer completo, cabal, ¿verdad? Para que no me falte nada. Esa es su esperanza. Va a tener una meta para soportar. Dice Santiago 1, 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Upomone, paciencia a las circunstancias, ¿verdad? La fe. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, en otras palabras, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ven? La conexión, ¿verdad?, entre la paciencia y alcanzar esa meta, esa madurez. Esperanza 7, la última que veremos en cuanto a la upomone, es a reinar con el Señor Jesús, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Verdad? Y bien conectada, ¿verdad? El sufrimiento con la premiación, con el reinar, ¿verdad? A veces en nuestros tiempos es muy popular un evangelio falso de comodidad y de bienestar, ¿verdad? Mucha gente predica, ven a Cristo y se te van a ir todos tus problemas, se te van a ir todos tus sufrimientos, ven a Cristo y va a haber abundancia, va a haber riqueza, ¿verdad? Y si no la tienes es porque no estás en Cristo. Ese evangelio es herético porque el Señor nos dijo que todos los que lo íbamos a seguir, íbamos a experimentar, íbamos a seguir sus pasos de sufrimiento, de dolor, porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Nosotros, no hay manera, hermanos, esto es bíblico. No hay otra manera que nosotros nos acerquemos a Dios si no es por las pruebas. Porque cuando todo va bien, por tendencia pecaminosa, nos apartamos de Dios. Cuando uno tiene abundancia de dinero, abundancia de salud, abundancia de material, se olvida. Por eso David dijo, no me des mucho para que me olvide de ti, ni tampoco poquito para que reniegue, ¿verdad? Manténme balanceado, ¿verdad? Mucho cuidado con esos evangelios de falsos, de mentirosos, porque el enemigo usa poquito de aquí, de la palabra, él usa la palabra fuera de contexto para engañar. ¿Por qué? Porque en el momento que una persona cree eso y en el momento que vienen las pruebas, los sufrimientos, ¿ante quién van a renegar? ¿Dónde está este Dios que me promete salud, que me promete bienestar? Viene el reniego, ¿no? Porque están mal enfocados, ¿verdad? Están mal alineados, no están alineados a la palabra. Así que hemos visto varias razones por las que tenemos esperanza en los momentos de dolor, de sufrimiento, y podemos tener esa paciencia upomone que no es la que se nos describe en Gálatas 5, pero van de la mano. Ahora vamos a ver la cualidad del espíritu, la paciencia macrotumia, que es motivada o inspirada por la misericordia. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, su venida. Él no es que se está demorando porque
está ocupado, Él no se está demorando, sino que es paciente, dice, tiene macrotumia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí vemos la paciencia de Dios para la humanidad, inspirada por la misericordia. Yo no regreso a juzgar, dando oportunidad que la gente se arrepienta, ¿verdad? La paciencia macrotumia significa ser sufrido, abstenerse, contenerse antes de pasar a la acción. Es la cualidad de la persona que puede vengarse a sí misma, pero se abstiene de hacerlo. Macrotumia es paciencia con respecto a personas, ¿verdad? Hemos visto la paciencia en cuanto a circunstancias y cosas, la upomone, pero ahora la paciencia, el fruto, la cualidad del Espíritu Santo es paciencia entre nosotros, que es mucho más difícil. A veces se puede aguantar las circunstancias, uno aguanta bastante pruebas y todo, pero con poquito y nada no aguanta a su prójimo, ¿verdad? Se enciende, uno se desespera, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Vamos en los siguientes pasajes a ver los dos tipos de paciencia para entenderlo como nuestra Biblia lo traduce, upomone y macrotumia. 2 Timoteo 3:10 tiene el caso del uso de estas dos palabras en el original griego. Dice, pero tú, está hablando Pablo a Timoteo, dice, has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. La palabra longanimidad ahí es el macrotumia y la paciencia es el upomone. Él ha aguantado a la gente, le está diciendo a Timoteo, has seguido mi ejemplo, ¿no? En todas las circunstancias. En los dos pasajes, sigamos leyendo, 2 Colosenses 1, 10 al 12. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué versículo tan completo, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado para vencer y nos fortalece con su poder, el poder de su gloria, ¿verdad? Explicábamos hace rato antes del estudio, en nuestro tiempo de compañerismo, lo que la palabra gloria significa. Lo usamos mucho. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir gloria? A veces nos imaginamos la luz de Él, su sublimidad, ¿verdad? Gloria, pero la palabra gloria es tener una correcta estimación de algo o de alguien. En este caso estamos diciendo, Dios, te valoramos exactamente por quien tú eres. En realidad nuestra mente no puede valorarlo a cabalidad completamente, porque no entendemos su majestuosidad, su valor infinito. Es imposible para nuestra mente finita entender. Entonces podemos expresarle, sí, te valoramos, te estimamos a lo que eres, pero algún día lo vamos a entender completamente su valor. Por eso dice aquí, eso nos fortalece. Cuando entendemos, dice, miren la segunda parte, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, el poder de la estimación, de entender quién es Dios para nosotros, todopoderoso, ¿verdad? Él es perfecto, ¿verdad? Cuando entendemos eso nos fortalece. Sea cual sea la circunstancia que estamos pasando, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Para eso nos va a fortalecer para toda paciencia, upomone, las circunstancias, y longanimidad, macrotumia, aguante a la gente, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En los dos pasajes se traduce macrotumia como longanimidad, o sea, paciencia a personas, y upomone como paciencia hacia las circunstancias o cosas. En cualquier parte que encontremos la paciencia macrotumia, el fruto del Espíritu Santo, la encontraremos relacionada con la misericordia. Y ahorita vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a explicar esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15.
En la primera parte dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La misericordia de Dios es para salvación, ¿verdad? Somos salvos por la gran paciencia de Dios, que es motivada por su gran misericordia para con nosotros, ¿verdad? Qué lindo es Dios, qué paciente, misericordioso. Tan misericordioso dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada día. Su paciencia es tan grande para con nosotros cada día, ¿verdad? Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, ¿verdad? Nunca. Su paciencia infinita para con nosotros, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿verdad? No es por nosotros. La paciencia que nos tiene es por su Hijo. Y cuando uno tiene a su Hijo, nos tiene paciencia porque nos convertimos en sus hijos, ¿verdad? Todo por Cristo. Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, ¿verdad? La paciencia de Dios. Es importante saber que lo contrario a la paciencia, siempre es bueno cuando uno estudia las Escrituras ver los contrastes para poder entender bien el mensaje completo, ¿no? Entendemos que paciencia es aguantar, soportar, no desquitarse, aunque uno tenga la capacidad de hacerlo, no vengarse. Dios tiene la capacidad de vengarse de nosotros. Hablábamos de eso también. Cuando Él venga, hay palabra profética en los profetas que dice que el Señor va a consumir a sus enemigos con el poder de su mirada. Apocalipsis lo dice también. Ezequiel habla de que los enemigos de Dios van a estar parados haciendo guerra contra Israel, parados. Los soldados y Dios con su poder, los ojos de los soldados se van a derretir, la lengua se derretirá, es como un poder consumador, ¿verdad? Así como una bomba atómica que viene. Dios tiene poder para deshacerse de esos enemigos con solo mirarlos, pero se abstiene por su paciencia, ¿verdad? No, tiene la capacidad de vengarse, pero no lo hace por misericordia, dando oportunidad a que la gente se arrepienta. Entonces, ¿cuál es el contraste ahora de esta paciencia? Es importante saber que lo contrario a la paciencia es juzgar, condenar, tomar venganza. Paciencia macrotumia es posponer el juicio. Dios ha pospuesto. Es paciente para con nosotros, para con el mundo, está posponiendo el juicio para que la gente se arrepienta, dando oportunidad. En un determinado momento Dios juzgará. Hasta entonces, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Cuando juzgamos, mostramos que no tenemos paciencia ni misericordia. Tomamos la postura de juez que solo le pertenece a Dios. No debemos de juzgar por las siguientes razones. Entiéndase por juzgar, eso es importante, como murmurar sin intención de restaurar. No confundamos, a veces dice la gente, no me juzgues, pero estamos hablando juzgar, no estamos hablando de tener una correcta evaluación de alguien. El Señor nos mandó a ser inspectores de frutos. Porque dice, por los frutos los conoceréis. Podemos inspeccionar los frutos, el ejemplo de la vida de una persona. Eso sí podemos hacer. Lo que no debemos, lo que pasa es que en nuestro idioma se usa la misma palabra, juzgar. En un lado dice, no me juzgues, dice la gente, pero la realidad que cuando se habla de juicio aquí es dos cosas. Murmurar, o sea, hablar mal de alguien, sin la intención de restaurar. También juzgar quiere decir hacer de menos, acusar, y no tener un espíritu de mansedumbre. Y no estamos hablando de corrección. Cuando hablemos aquí de no juzgar, no se está hablando, nosotros somos llamados a alumbrar, a corregir, a restaurar. Somos llamados a inspeccionar los frutos, pero no somos llamados a condenar, ni a murmurar, ni a menospreciar a alguien, ¿verdad? Y eso se va a diferenciar cuando uno tiene algo contra alguien. El Señor nos indica, anda con esa misma persona y dile, no me gustó lo que me dijiste, me ofendiste, ¿verdad?
Pero cuando uno va con otra persona y le dice, mira, esta persona dijo esto, ahí está murmurando, porque no está arreglando la situación, la está haciendo más grande, porque en el momento que uno comparte con otro, ya le daña al otro, le pone un mal sentir contra la persona que ni tenía nada que ver, lo estamos involucrando. Por eso eso sí es juzgar, cuando uno murmura de alguien, no está buscando ni tiene la intención de arreglar la situación, reconciliar. A eso nos estamos refiriendo. La macrotumia no juzga, no hace eso. La paciencia que nos da el Espíritu Santo nos lleva a no menospreciar a la gente, a no acusar, ni tampoco murmurar. ¿Por qué no debemos de hacer esto? Número 1, dice las Escrituras, porque pone tropiezo el juzgar. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, ¿verdad? Si uno verdaderamente tiene paciencia, va a ir con esa persona para evitar el juzgarlo, ¿verdad? Evitar el murmurar. Acordémonos que la paciencia macrotumia es inspirada por la misericordia, no condena, pospone, no se desquita pudiendo hacerlo, como lo hace el Señor Jesús con la humanidad. Tampoco debemos de juzgar porque hacemos que Dios sea más severo. Romanos 2, del 1 al 5 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Verdad? El juzgar a otros también nos trae un juicio a nosotros, también nos trae una misma medida de juicio. Miren, Mateo 7, del 1 al 5, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, no criticáis, no murmuréis, no critiques, no condenes, no te pongas en la silla de juez, tú no eres juez, ¿verdad? No, ten misericordia. Dice, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Aquí la idea de con la vara que mides serás medido es, nosotros tenemos un dicho popular que dice que el mundo da vueltas, ¿verdad? En inglés dice, lo que va viene, what goes around comes around. Lo que uno manda se regresa, ¿verdad? Esa es la idea de la vara. Cuando uno, por ejemplo, acusa a alguien, murmura de alguien, a veces critica la acción de alguien, no tarda que el mundo da vueltas y a nosotros nos va a tener que pasar la misma situación. A veces decimos, oye, esa gente no sabe administrar el dinero, ¿verdad? Si yo tuviera dinero, yo lo hubiese invertido para la obra. El Señor da vueltas al mundo, permite que uno tenga un poquito, a ver si lo haces, ¿verdad? Cuando te toque a ti. Ahí dice, no, lo mío es mío, ¿verdad? O a veces uno juzga, cuando vemos a hermanos sufriendo con hijos desobedientes, rebeldes, dice, es que ellos fueron así o así. Cuidado, porque el mundo da vueltas, ¿verdad? Y a veces, cada persona es individual, ¿verdad? Cada persona decide su destino, y a veces, por mucho que los padres se hayan esforzado, los hijos resultan rebeldes, ¿verdad? Y cuando uno está murmurando, juzgando, a la larga, lo que dice, con la vara que mides, lo que da, el mundo da vueltas. Lo que has murmurado te puede regresar a ti también. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ten cuidado, no seas hipócrita, retente
de murmurar, ten paciencia con esa persona, ten misericordia, no la acuses, ¿verdad? No sabes, y esto vamos a ver en el siguiente punto, el último más bien. No debemos de juzgar porque nos hacemos juez. Santiago 4, 11, 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Tú no eres Dios. Solo Dios sabe las verdaderas circunstancias, y eso es lo que dice Juan 8, 14 al 18. Nosotros juzgamos según nuestra carne, pero el juicio de Dios es verdadero. Dice: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, está diciendo Jesús. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Nosotros usamos mucho ese versículo que dice: donde están dos o tres reunidos en el nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso era la ley judía. Nadie podía acusar a otro con solamente una persona, tenía que haber dos o tres testigos, y ahí la ley se hacía efectiva. Y eso dice el Señor: yo no estoy dando mis palabras por mí mismo, mi Padre me respalda. Somos dos. Mi testimonio es verdadero y mi juicio es justo, porque yo juzgo según la verdad. Ustedes juzgan según la carne. Y esta es una realidad bien grande. Uno puede ver las circunstancias y cuando ve las situaciones puede juzgar mal. Por eso no debe de juzgar. Dice: oh, ¿viste a este hermano como la cara que me hizo, verdad? Uno no sabe si ese hermano está pasando por un dolor físico, emocional, ¿verdad? A veces no sabemos, juzgamos por las apariencias, ¿verdad? Dijimos: oh, la actitud de mira qué actitud tan pésima. No, dice: no juzgamos según la verdad, porque no sabemos todos los detalles. Dios conoce el corazón, ¿verdad? Y no, por eso solo Dios es perfecto para juzgar. El juzgar elimina la paciencia y contrista al Espíritu Santo de Dios. La paciencia hacia los demás, inspirada por la misericordia, se demuestra otorgando perdón, ¿verdad? Le animo a leer en Mateo 18, esto en su hora de su tiempo libre, porque es una lectura larga. Mateo 18, del 15 al 35, se nos da la historia de dos personas que tenían una deuda. Los dos deudores, uno debía millones de dólares y le perdona el señor, el dueño, y a él le debía uno, algo así como decir $100. Y al que le perdonaron la deuda de millones de dólares, no le perdona la deuda de $100 a su acreedor, ¿verdad? No tuvo misericordia, ¿verdad? Nomás para captar la idea del versículo 26 y 27 de esta porción, dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, ten macrotumia, ten misericordia, ¿verdad? Y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, ¿verdad? Ven la relación entre la paciencia, la misericordia y el perdón. Por eso estamos usando este tema, ¿verdad? Porque si queremos disfrutar de este fruto del Espíritu Santo, tener paciencia a la gente, tenemos que tener misericordia hacia ellos y tenemos que otorgarles el perdón, ¿verdad? Colosenses 3:12 al 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿verdad? La paciencia que es movida por la misericordia y no juzga y perdona. Por eso pusimos abajo: la paciencia es igual a no juzgar, a no condenar y perdonar.
¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? A veces nos creemos gente paciente, ¿verdad? A mí me pasó con este estudio, confieso. Yo soy muy paciente, porque mucha gente me lo dice, ay, qué paciente que eres, que están juzgando según las circunstancias, ¿verdad? Pero no saben que uno puede tener en su corazón a veces la tendencia a murmurar de otros, ¿verdad? Condenar a otros, ¿verdad? A no tener un juicio correcto, ¿verdad? Y eso no es ser paciente. ¿Cuántas veces no perdonamos? No somos pacientes. Entonces tenemos que relacionar el juicio y el otorgar el perdón con la paciencia que da el Espíritu Santo. Si no juzgamos, somos pacientes. Si no condenamos, si no murmuramos, si no menospreciamos, si no nos adelantamos, somos pacientes. Y mucho más si perdonamos, somos pacientes, ¿verdad? Vemos ahí cómo hacernos una evaluación personal, espiritual delante del Señor. Vamos a ver la siguiente cualidad, que es la benignidad. El tiempo se va rapidísimo, ¿verdad? Pero todavía sí vamos a hacerlo, sí podemos, sí se puede. Vámonos con la benignidad. La palabra griega para esta palabra me encanta, es Christotis. Me gusta porque tiene el principio de la palabra Cristo, ¿verdad? Y no más que una pequeña variación. Lucas 6:35, la benignidad dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ven, el Señor es siempre nuestro ejemplo. Él es benigno, es bueno, aún con los que no son agradecidos y con los que son malos, ¿verdad? Su paciencia, su bondad es grande. La quinta cualidad del Espíritu, del fruto del Espíritu, la Christotis, la benignidad, significa una tierna preocupación por los demás. No tiene nada que ver con debilidad o falta de convicción, sino que es un genuino deseo del creyente de tratar a los demás con dulzura, así como el Señor lo trata a él. Benignidad es suavidad. La palabra implica la inocencia de la paloma. En otras palabras, benignidad es tener un corazón tierno y un espíritu que cuida, ¿verdad? Esto sí, sí podemos decir, sí, gracias al Señor que da benignidad, ¿verdad? Esa ternura, una dulzura, una preocupación por otros, ¿verdad? Un cuidado, eso es benignidad. Cuando alguien le pregunte qué quiere decir eso, es una disposición de cuidado, de preocupación, de ternura y dulzura. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos, ser tiernos, ser suaves, ser dulces unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ven? Este fruto se conecta, y bueno, parece que benignidad pareciera paciencia, es la bondad, la misericordia que uno se tiene uno a otro. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, o sea, de dulzura, de bondad, de tierna preocupación por otros, de humildad, de mansedumbre y de macrotumia, de paciencia hacia la gente, ¿verdad? Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su dulzura. Dios es dulce, ¿verdad? Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si recordamos este versículo ya lo usamos, pero miren, están las tres cosas, las dos tipos de paciencia y dos frutos, dos cualidades del Espíritu, que es la macrotumia y la Christotis, la benignidad y la paciencia. Bien hermoso. Algo que quería agregar de este versículo, dice: o ignoráis que la benignidad del Señor, la dulzura de Dios, la ternura de Dios, la tierna preocupación de Dios es lo que nos guía al arrepentimiento, ¿verdad? A veces pensamos que lo que va a guiar a la gente a arrepentirse es la condenación, el apuntarles, hacerlos, ¿verdad? A veces he escuchado predicaciones que como que quieren una amenaza, ¿verdad? Un griterío de amenaza, que te vas a ir al infierno y que se te vas a quemar y que por toda... Eso no guía al arrepentimiento, eso asusta, ¿verdad? Pero no es un genuino cambio de mente, un cambio de corazón, es un terror.
Y lo que guía al arrepentimiento es la dulzura de Dios, la misericordia de Dios, la ternura de Dios. Cuando uno entiende, el Rey de Reyes se hizo esclavo. El creador del universo se hizo siervo para abrirnos su gloria, ¿verdad? El rico se hace pobre. Dios, en su ternura, su amor, su misericordia, nos viene a buscar, ¿verdad? Eso nos lleva a amarlo. Eso nos lleva a arrepentirnos, a cambiar de camino, a decir, ¿sabes qué? Ya no voy a huir de Dios. Voy a girar el barco. Eso quiere decir la palabra arrepentimiento. Estoy yendo en un camino y de repente entiendo que hay peligro adelante, giro el barco 180 grados y en lugar de ir hacia la muerte, la destrucción, voy hacia la seguridad. En lugar de correr en contra de Dios, giro mi vida y corro hacia Dios, me arrepiento, un cambio de mente, un cambio de corazón. La benignidad de Dios, su ternura, su dulzura, su preocupación por nosotros es la que nos impulsa a amarlo, ¿verdad? Isaías, sigamos con la lectura, dice, muchos creyentes están más familiarizados con la soberanía y el juicio de Dios que con su ternura o benignidad, y por esta razón no se han relacionado a Él como Padre. La ven a Dios como ese ogro que solo está pidiendo y dame, pero no, Dios es un Padre tierno que nos procura, nos ama, ¿verdad? El primera de Pedro 2 y 3 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si uno ha saboreado esa dulzura de Dios, buscarlo a través de su palabra es un gozo, no es un peso, porque uno disfruta de esa comunión, esa suavidad, ¿verdad? Ese abrazo de Dios Padre, cuando se compenetra las escrituras, dice, saboread, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Isaías 49, al 14 al 16 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y contesta Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Está hablando Dios a Israel. Si una madre se olvida de sus hijos, es difícil que pase, pero pasa. Dice, pero Dios dice, aunque eso pase, yo nunca me olvidaré de ti. Te tengo escrita en la palma de mis manos, te tengo esculpida, es la palabra, es como un tatuaje, ¿verdad? Y qué hermoso saber, Dios con sus heridas, ¿verdad? Él nos abre, nos tatúa nuestro nombre en sus manos, dice, ponga su nombre, ¿verdad? En las manos del Señor. Cuando se acuerde que esas manitas de ese bebé iban a llegar a ser horadadas por mi culpa, ponga su nombre ahí, porque ese hoyo fue por nuestra culpa personal, ¿verdad? Por nuestra culpa, el Señor, su dulzura lo lleva, nunca lo lleva a olvidarse de nosotros, su ternura. Sofonías 3, 14 al 16 dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha hecho fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hay un hermoso coro de esa porción. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría. Pero esto es lo que tiene que ver con la benignidad de Dios, lo que sigue, callará de amor. Es lo que uno hace cuando agarra un bebito y el bebé está llorando y uno empieza,
ya, calma, calmadito, lo está callando con amor, ¿verdad? Dios hace eso con nosotros, cuando estamos sufriendo, pasando. Jerusalén, Israel ha sufrido mucho, llegar el día de la consolación de Israel, pero son paralelos con la vida del cristiano, uno sufre. Va a llegar el momento que el Señor con su ternura, su benignidad nos abraza, nos consuela como un padre. Ya está bien, descansa, no, duerma, tranquilito, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Es la benignidad del Señor que Él se regocija con nosotros con cánticos, cuando uno le canta a un bebé, ¿verdad? Para que se relaje, ¿no? Así hace Dios con nosotros, es benigno. Oseas 11 del 1 al 4 dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, profecía. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ven aquí a Dios, tomando de las manitas, como cuando uno está enseñando a caminar a un bebé, lo toma de las manos, ¿verdad? Sí, dice, yo le enseñé a andar, yo le he dado de comer en la boca, ¿verdad? Con cuerdas de amor lo he sostenido, así que cuando uno está enseñando a sus hijos a andar en bicicleta, ¿verdad? Atrás está uno sosteniendo y dice, estás bien, ¿verdad? Así es Dios con nosotros, su benignidad, su ternura, está cuidándonos día a día, proveyendo, dando de comer, ¿verdad? Y lo lamentable aquí con la historia de Israel dice, Israel vio la benignidad del Señor, pero aún así lo traicionó, se fue a otros dioses. Y ese es el peligro con nosotros, que no apreciemos la benignidad de Dios, su ternura, su suavidad, su dulzura, su preocupación, y que lo despreciemos y valoremos a otros dioses, el mundo, ¿verdad? Nosotros mismos. La ternura, dulzura, preocupación, benignidad de Dios hacia sus hijos no le permite olvidarse de ellos. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dijo él. Los tiene esculpidos en sus manos. La ternura, la dulzura del Señor, de Dios, hace de sus hijos arrullarlos con amor, ¿verdad? Y Él los alimenta y los sostiene con sus manos, ¿verdad? Esa es la benignidad de Dios hacia nosotros. Ahora, esa cualidad Dios nos la da a través de su Espíritu para que seamos dulces, tiernos, que nos preocupemos los unos por los otros, que nos soportemos los unos a los otros, la benignidad. Ahora vámonos a la bondad, el gatosini se dice así, es la A, es silenciosa, es muda en esta palabra griega, la bondad, gatosini. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ya lo hemos visto, paciencia, benignidad, bondad, gatosini. Más que suavidad, benignidad o ser de carácter delicado, la bondad es ser benevolente, de carácter energético. Hay más actividad en el gatosini, la bondad, que en el Christotis, benignidad. La gatosini no evita la reprensión o las palabras duras para causar el bien en los demás. Una persona puede mostrar su bondad, el gatosini, su celo por la verdad, reprendiendo, corrigiendo o castigando. Ya podemos ver algunas obvias diferencias entre la benignidad y la bondad, pero de acuerdo a la palabra de Dios, las dos están íntimamente relacionadas. Okay, ya hemos visto la dulzura, la benignidad, la ternura. Ahora vamos a ver la bondad, que a veces tenemos un mal entendimiento de lo que es ser bondadoso, ¿verdad? Creemos que la bondad es aguantarlo todo. Oh, esa persona es muy buena, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo, de acuerdo a las Escrituras, trabaja la bondad del Espíritu Santo en nosotros. Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes. Esa es la bondad. Otro dice astutos, pero la palabra prudente está de ser prudentes como serpientes, bondadosos y sencillos como palomas, la benignidad. Las cualidades de la benignidad y bondad difieren en su forma de empleo en el creyente, pero se combinan para hacernos tanto prudentes como inocentes, ¿verdad? Sabios
pero al mismo tiempo tinosos, ¿verdad? Efesios 2:10, para eso vamos a leer desde el versículo 1, para ver algunas cualidades. Bueno, leamos nomás del 10, el tiempo se nos va pronto. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un propósito para el cual estamos aquí en el mundo. Esto es para el beneficio, el bien del reino. No hemos sido salvos por nuestras obras, sino que hemos sido salvos para la obra de Dios. Hemos sido salvos para cumplir una tarea que Dios nos ha asignado con anticipación. El Señor reparte responsabilidades de acuerdo a la capacidad de cada uno. Nos asigna bondades, obras que hacer de acuerdo a nuestro conocimiento y fidelidad. Para eso les animo a leer en el libro de Mateo 25, del 14 al 30, en su tiempo libre. Es una lectura larga, pero si nos fijamos en el versículo 15, dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, ¿verdad? Dios no va a exigir mucho al que no puede, ni tampoco poco al que sí puede, ¿verdad? Él equipara de acuerdo a la capacidad de conocimiento, capacidad de entrega, de fidelidad, ¿verdad? El versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo, aquí estamos hablando de la bondad, fue buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Y lo mismo se ve al siguiente siervo en el versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Al que se le da y no usa las bondades que Dios esas obras que el Señor le ha encomendado, anticipado desde que antes de que uno nazca, hay cosas que Dios quiere que uno haga. Si uno no las hace, el Señor le va a dar ese privilegio a otro, porque el que tiene le será dado más, porque obró. Y al que no tiene nada, al que no usó lo que Dios le ha dado, le será quitado, ¿verdad? El Señor es un juez, un dueño de la vid. Él quiere frutos. Para eso nos ha llamado, para que anunciemos sus virtudes, para que Él quiere frutos. Si uno no está dando frutos, lo poco que dio o lo mucho que dio se lo quitará y se le dará al que sí está rindiendo, ¿verdad? Dios es productivo, ¿verdad? No se satisface de la falta de fruto. Tito 3:8 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso es desde el versículo 1. Que a nadie difamen, eso es parte de tener buenas obras, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿verdad? La bondad de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, una nueva vida, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice Pablo a Tito, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Ven? La bondad es un mandato que Dios para sus hijos, ¿no? Que seamos útiles, seamos servibles, ¿verdad? Somos llamados a servir en bondad. No siempre lo bueno es agradable, pero siempre es útil. Esta cualidad del fruto del Espíritu siempre buscará lo que es más beneficioso, sea o no lo más deseado.
Vamos a explicar esto un poquito mejor. ¿Qué método usa la palabra de Dios para prepararnos para toda buena obra? Estamos hablando de la bondad y de servir y tener frutos de obediencia en bondades, ¿verdad? Para la obra de Dios, ser de beneficio para el reino. La palabra del Señor dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, miren, marquen esa palabra, enseñar, para redarguir, eso quiere decir convencer de pecado, para corregir, para instruir en justicia. Son 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Usa 4 cosas: la enseñanza, el convencernos de pecado, la corrección y el entrenamiento para equiparnos para toda buena obra. Esa palabra instruir, si uno lee las versiones en inglés o la versión judía, dice que es el entrenarnos para poder servir de diferentes buenas obras, ¿verdad? Entonces, Dios expresa su bondad al corregirnos, al enseñarnos, al entrenarnos y al reprendernos, ¿verdad? Al convencernos de pecado. Veamos una buena obra de corrección. Aquí vamos a dar una lista para entender bien lo que es la bondad, porque a veces tenemos una mala interpretación de lo que es la bondad. Una buena obra de corrección usada por el Señor Jesús, Él en su bondad corrige y convence o redarguye de pecado a los cambistas del templo. ¿Se acuerdan cuando Él entró al templo? Ahí está en Mateo 21, 12 y 13. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Tal vez no veamos esa acción del Señor como una acción bondadosa, ¿no? Decimos, pero acuérdense que la bondad es más enérgica, corrige, esto no es correcto, voltea. Eso es su expresión de bondad para ellos, hacerles entender, enseñarles, instruirles, redarguirles de pecado. Ustedes han hecho el templo de Dios una casa de ladrones. Esa actitud fue una actitud bondadosa del Señor, créanlo o no, si lo entendemos correctamente. Número 2 dice, una buena obra de enseñanza y de entrenamiento usada por el Señor Jesús. Él en su bondad enseñó a Pablo a ser dependiente de Dios, a ser humildes y ser eficiente a través de su enfermedad. Miren lo que dice 2 Corintios 12 del 7 al 10. Y esto dice Pablo en lo personal. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La bondad de Dios para Pablo fue permitir que haya algo que le estorbe en su cuerpo, sea enfermedad o lo que haya sido. Muchos estudiosos se inclinan a que era una enfermedad en sus ojos, porque en Corintios le dice que los hermanos en Tesalónica se hubiesen querido sacar los ojos para dárselos a él, pero haya sido lo que haya sido, Dios en su bondad permitió esto para enseñarle a Pablo humildad y enseñarle a Pablo a que sea dependiente de Dios, que no se ensoberbezca, porque él había tenido visiones del cielo. Entonces, fue una bondad de Dios permitir que esto pase. A veces no entendemos esas cosas como una bondad. Decimos, qué maldad de Dios. No, es la bondad de Dios, porque está enseñando algo. 3, dice, otra buena obra de enseñanza y de entrenamiento usada por el Señor Jesús. Él en su bondad Él usó la persecución para que el Evangelio sea anunciado a otros. Miren, en Hechos 8 del 1 al 4 dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban.
En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La bondad de Dios para los demás permitió esta situación para alcanzar a otros con la palabra de salvación, ¿verdad? Es una bondad de Dios esta situación. Miren, el número 4 dice, una buena obra de redargución o convencimiento de pecado y de corrección. Dios en su bondad, el Señor limita la exposición de su luz para que el incrédulo no sufra mayor condenación y dirige su luz a aquellos que estén dispuestos a creer, en este caso nosotros los gentiles. Hechos 18, 5 y 6 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Ven? La bondad de Dios es que esta gente no cree, llega un punto en que Dios ya limita, ya no les da más luz para que su condenación no sea más grande, y dirige esa luz a nosotros, a los gentiles. Pablo empieza a predicar a los que no éramos judíos el evangelio de salvación, ¿verdad? Dios en su bondad limitó a los judíos esa luz y la dirige a los que nosotros, ¿verdad? Es interesante cómo la bondad, esa energía es más enérgica, ¿verdad? Enseña, redarguye, convence de pecado, y, entrena, ¿verdad? Corrige, ¿verdad? A través de la enseñanza. El último ejemplo para acabar dice, otro ejemplo de bondad del Señor, algo que no es agradable, pero sí muy beneficioso, su muerte. Ese fue un gesto de bondad de Dios para con nosotros, ¿verdad? Mateo 27, 50 y 51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Sin la bondad, la benignidad se convierte en tolerancia indulgente, o sea, es dulce, suave, aguante, concede, asiente aún hasta lo incorrecto. Si solamente tuviéramos benignidad, esa suavidad, la ternura y preocupación, sin la bondad, la corrección, la energía de decir lo que es correcto, estuviera desbalanceada. Pero si solamente tuviéramos, dices, bondad, si no tenemos benignidad, dice, esa bondad se vuelve farisaica, o sea, solo está acusando, porque está corrigiendo, está enseñando, está instruyendo, pero no con suavidad, no con ternura. Entonces necesitamos la benignidad y la bondad juntas. Preocupación, ternura, dulzura, con corrección, con enseñanza, instrucción, entrenamiento, con reprensión, para que estén bien balanceadas. Porque si no, o toleramos todo, o si no, estamos solo señalando, acusando, y achacando a los demás, ¿verdad? Así que 3 frutos: paciencia, macrotumia, benignidad, el Christotis, y la bondad de Dios, que es el gatosuni, que es cualidades del Espíritu del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Oremos para que entendamos cada día más cómo se aplican en nuestra vida, cómo podemos aplicarlas hacia los demás, para hacer la verdadera luz que el Señor nos ha mandado hacer en este mundo. Gracias por su atención, que Dios los bendiga y adelante con Cristo.